Buenas a los que se van sumando. Hola Emi. Mientras esperamos a Julia, me van diciendo si se escucha bien, si me ven bien. Estoy nerviosa, perdón. A ver cómo es esto. Buenas a los que se van conectando. No la veo todavía Julia, así que vamos a esperar un cachito. ¿Me escuchan bien? Gracias. Ahí se acaba de conectar. Ahí está. Ahí está. Hola, Hola Julia, buenas tardes. ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? están? A ver si voy a subir un Bien. cachito del audio. Ahí está. Ahí te ¿Ahí escucho mejor. se escucha bien? Perfecto. ¿Vos me escuchas bien a mí? Sí, sí, lo más bien. Bueno, genial. Bueno, antes que nada, agradecerte por sumarte a este espacio para compartir un ratito de debate, de enterarnos cosas que por ahí se nos pasan por alto. Así que cuando quieras, arrancamos. No sé, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Me parece importante compartir las experiencias que vamos teniendo las compañeras y los compañeros del partido. Me parece que nos ayuda a retroalimentarnos. Y así que les agradezco a ustedes que me inviten a contarles un poco cuál ha sido mi experiencia. Empezamos cuando vos digas, cuando les parezca a ustedes. Este, Bueno, dale. Para los que no saben, Julia es compañera de la ciudad de Buenos Aires, gran referente de la campaña nacional para la despenalización de la ley del aborto. Así que bueno, para arrancar, ¿cómo fue tu trayecto militante? bueno, yo empecé en la facultad, estudiaba en ciencias exactas de la UBA. Ahí empecé en el MNR, como muchos compañeros. Este, y bueno, y de a poco, bueno, los primeros años era toda militancia universitaria y me fui conectando con el barrio, con los problemas barriales, digamos, de las comunas y Del también día a con día. exactamente, y también con las compañeras del partido. Había una comisión nacional de mujeres, así se llamaba, que hacían reuniones, jornadas, hacíamos jornadas con mujeres de otras fuerzas políticas. En ese momento todavía no estaba unificado el Partido Socialista, así que hacíamos reuniones de mujeres socialistas junto con el Socialismo Democrático, la Confederación Socialista Argentina, y también con mucha colaboración de la Fundación Ebert, convocaba también a otras fuerzas, al peronismo y al radicalismo, hacíamos jornadas de capacitación de mujeres feministas, digamos, de las fuerzas políticas, y que nos sirvieron muchísimo porque fuimos profundizando los diferentes temas, ¿no? Claro. Y bueno, yo al principio, cuando era muy joven y militaba en la facultad, me daba la sensación de que no había discriminación, no sentía una discriminación directa, pero bueno, de a poco te van haciendo algunas preguntas, fíjate cuáles son los titulares de cátedra, cuántas mujeres hay, cuántos varones, los ayudantes,
bueno, uno empieza a mirar de otra manera y a analizar de otra manera las cosas. Y bueno, y de a poco me fui metiendo cada vez más y me fui haciendo feminista, digamos. Bien, digamos que más o menos comenzó a la par o hubo ahí un tiempo en que te costó, digamos, darte cuenta que la lucha feminista empezaba a visibilizarse de otra manera, quizás. Sí, los primeros años era toda militancia universitaria, pero en los primeros años de democracia también el movimiento de mujeres de Argentina ya existía, se juntaban, peleaban por la ley de divorcio, por compartir las responsabilidades familiares, porque la responsabilidad de los hijos era solo del padre, o sea, las reformas, las primeras reformas al Código Civil, o sea, ya tenían una visibilidad, los 8 de marzo se notaban, y bueno, y ahí de a poco te vas metiendo y vas indagando y te vas dando cuenta de que sí, de que la discriminación existe y que esa discriminación está plasmada en las leyes, es como, viene a ser como que el Estado legitima esas discriminaciones a través de las leyes, ¿no? Claro. Eh, entonces las luchas van siendo muy concretas, ¿no? Por cambiar la situación y la calidad de vida de las mujeres. Y bueno, y ahí te das cuenta que necesitas estudiar, analizar más la realidad, digamos, de cada situación y te vas metiendo. Y Claro. sí, tuve una militancia siempre, nunca es solo la militancia feminista o de los temas de mujeres, ¿no? Es un agregado, digamos. Uno tiene la militancia política habitual, digamos, en el ámbito donde estás, y siempre lo de género es un agregado, como una doble militancia. Porque además a las compañeras y los compañeros les cuesta también eh, ver que las mujeres no estamos en igual situación en la realidad, digamos, ¿no? También Tal es un cual. aprendizaje para ellos. Sí, sí, es un aprendizaje mutuo, digamos. Es exacto. Así que por muchísimo tiempo, hasta que después nunca terminé la facultad, eh, fui bueno, dejé la militancia universitaria, pero seguía con la barrial, digamos. Es difícil militar solo género, ¿no? Claro, sí, sí, me imagino. Bueno, te pregunto, ¿cómo fue tu acercamiento a la campaña nacional por el aborto? Bueno, la campaña, digamos, ya nosotras desde el socialismo, las mujeres socialistas, veníamos viendo el tema aborto, habíamos elaborado algunos proyectos que en realidad no llegamos a presentar solas, digamos, de despenalización y legalización nunca, pero sí de interpretar bien el artículo 86, donde están los abortos legales, ¿no? Cuando hay peligro Claro, para la vida o la salud o por violación. Y siempre el inciso 2 de la violación tenía ahí una coma, digamos, que daba sujeto a la interpretación, y había jueces que hacían una interpretación restrictiva diciendo que el inciso de violación, la causal de violación, corría solo para mujeres con discapacidad, que no era cierto, digamos, hacían esa interpretación para achicar el universo, claro, digamos. sí, sí, Esa. sí. Entonces, veníamos estudiando el tema, veníamos viendo cómo se podía hacer cumplir y demás, y en la ciudad de Buenos Aires existía una comisión que se llamaba de Estrategias por el Derecho al Aborto. Yo empecé a participar ahí con un grupo de feministas de diferentes fuerzas, y después bueno, en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003 en Rosario,
Ahí no estuve yo personalmente, pero sí hubo compañeras del partido que participaron. Ahí ya se juntaron, empieza el germen de lo que después sería la campaña. Se juntan las organizaciones de mujeres de distintos lugares del país. En ese encuentro, por primera vez, se abre un taller que se llama Estrategias por el Derecho al Aborto. En los encuentros anteriores no existía. Y lo que había era el taller de derechos sexuales y reproductivos. Y en esos talleres iban mucho las mujeres de, digamos, confesionales, iban con los planteos más conservadores y de la iglesia, y eran talleres donde no se iba ni para atrás ni para adelante. Entonces dijeron, ¿por qué no nos juntamos las que estamos a favor y discutimos estrategias para legalizar el aborto? Y eso empieza en el encuentro de Rosario en el 2003. Y ahí ya participamos las compañeras socialistas, ahí se empieza a usar el verde en esa marcha. Después la campaña formalmente va a arrancar en el 2005, pero nosotras veníamos participando en diferentes lugares, digamos. Claro, Yo en sí, sí. particular en Cava porque participaba en esa comisión de estrategias. Y o sea que cuando se larga la campaña ya estábamos ahí. En el 2007 se presenta por primera vez el proyecto de la campaña, se presenta como particular. Yo ya trabajaba en la Cámara de Diputados con Silvia Asburger, entonces me encargué de la formalidad de hacer la presentación en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y bueno, y ahí ya estaba, digamos, ¿no? Claro. Ya estuve siempre muy, muy metida en la cuestión, estuve en todas las presentaciones del proyecto. Ya en 2008, cuando se resuelve que la firmen diputadas y diputados para que tenga estado parlamentario, es Silvia Asburger, una diputada socialista, la que se anima a ponerle el gancho, porque en ese momento no era tan fácil conseguir, ¿no? Muchas decían, sí, Claro. yo acompaño. El tema es Pero era quién ni pone hablar de una la firma. firma, ¿no? Para empezar a buscar. Cuento esto porque este tema, por ejemplo, nos ocurrió siempre en el Senado, ¿no? En el Sí. Senado, salvo aquella vez que lo presentamos como particular, después nunca lo presentamos. Y siempre teníamos esta historia, que había algunas senadoras, algún senador a favor, pero decían yo acompaño, y Claro, había solo de que... palabra, digamos. Sí, después en los hechos por ahí ponían el gancho, pero viste que la primera firma tiene la cuestión de que lo consideran la autoría, Claro. ¿no? Cuesta instalar, porque es un hecho nuevo, que el proyecto no es de ninguna diputada ni diputado, y es de todos al mismo tiempo, pero lo hace la campaña, ¿no? O sea, Claro. es una propuesta desde el movimiento de mujeres que la política lo toma, le pone su firma y le da estado parlamentario. Eso ya es una cuestión bastante innovadora en la política, Y ¿no? sí. Por, Sí, sí, por sí. eso los resquemores con quién le pone la primera firma, porque adentro de las cámaras se considera que esa primera firma es la autoría. Pero bueno, nosotras sabemos, y creo que ha quedado claramente demostrado con el proyecto de la campaña, que la autoría es de la campaña. Por eso después de la primera vez, después fue más fácil juntar las firmas, digamos. Nunca es sencillo, porque también Sí, no. es un compromiso muy fuerte para la legisladora, el legislador que le pone el gancho. El compromiso es fuertísimo. Ahora en las últimas presentaciones no, pero en las primeras sí, según la fuerza política donde estaban, las características de cómo había llegado esa diputada o diputado a la Cámara, tenía más o menos espaldas para bancarse poner la firma, ¿no? Si no siempre era algo que por ahí te lo cobraban, como es un tema polémico, ahora está mucho Tal más cual. instalado, pero pensemos que años anteriores no era tan así. Entonces era toda una jugada, siempre, digamos, hemos valorado, sabemos la importancia que tenía cada una de esa rúbrica, ¿no?
Pero tal cual. bueno, todo el movimiento, digamos, es innovador, es un ejercicio clarísimo de articulación entre la sociedad y la política. Perfecto. Y te consulto, Julia, ¿cómo se mantiene esta lucha después de tantos años? Bueno, se mantiene porque la ley todavía no la tenemos. Cuando, cuando empezamos, no, nunca creímos que íbamos a cumplir 15 años, que cumplimos ahora la semana que viene, el 28 de mayo, ¿no? Una Se locura. o sea, se fue aprendiendo muchísimo sobre la marcha, se fue creciendo mucho y básicamente lo que creció es dentro de la sociedad el apoyo al derecho al aborto, ¿no? Las, digamos, el millón de personas que se manifestaron, o más de un millón de personas en el 14 de junio, el 13 de junio y el 8 de agosto del 2018, lo que se llamó la marea verde, fue una demostración clara que logramos esa masa crítica para que la política no pueda mirar para otro lado, ¿no? Claro. Es como que en los últimos años se empezó a ver el fruto de ese germen que me contabas vos, que se arrancó en 2003 y de Sí, golpe empezó a florecer y ahora no hay cómo sí. pararlo. Y la campaña inmersa dentro de Argentina, dentro de este movimiento de mujeres que es muy fuerte, movimiento feminista y de diversidad sexual, ¿no? Y de las diversas identidades, que ha crecido mucho, dio un salto en el 2015 con el primer Ni Una Menos, fue un salto en el sentido de que llegó en ese caso en particular con la cuestión de la violencia contra las mujeres, pero ahí en el 2015 es como que se hace un clic, ¿no? En la sociedad y digamos, y esos femicidios llegan a sensibilizar y a decir, no, esto no puede seguir así. Y también, bueno, todo junto, digamos, ¿no? El crecimiento de los encuentros nacionales, que son miles y miles de mujeres, qué sé yo, en Rosario, que fue en el 2016, 17, no me acuerdo, hubo como 40.000, 50.000 mujeres, ¿no? Son multitudinarios esos encuentros. Entonces la campaña también se retroalimenta del mismo movimiento que es muy fuerte en Argentina. Lo que quiero decir es que hay también un traspasamiento generacional que hacía mucho que no se daba. Los 8 de marzo que eternamente nos hemos manifestado en cada lugar y qué sé yo, por lo general había muchas mujeres grandes o Claro, de 40 para arriba, digamos. sí. Ese paisaje ya hace varios años que no se ve, que hay de todas las edades y hay muy jóvenes, ¿no? En las vigilias, cuando se estaba tratando la ley de aborto en el Congreso, había chicas de primaria, todas juntas. Increíble, Era, increíble. era realmente emocionante verlo y a su vez, bueno, te da mucha esperanza de decir, bueno, vamos a cambiar la situación de las mujeres, porque esto tiene futuro, digamos, Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces, bueno, ahora nos llegó la pandemia, lo que Lamentablemente, nos vino a complicar todo, este, pero la experiencia, digamos, del 2018 creo que fue muy fuerte. Desde la campaña nosotras rediscutimos el proyecto tomando las lecciones aprendidas, ¿sí? Fueron meses de tratamiento en ambas cámaras, con más de 700 exposiciones a favor, en contra, y la media sanción o la sanción de diputados era bastante buena y había cosas para tomar de ahí. Entonces,
lo modificamos al proyecto, el que presentamos el 28 de mayo del año pasado, incorpora, y no solo incorpora lo aprendido, también incorpora los consensos, ¿no? Porque esa sanción de diputados tuvo un consenso importante, y bueno, está vigente. Ahora, digamos, se generó mucha expectativa porque el presidente el 1 de marzo, cuando inaugura las sesiones, dice que lo va a tratar y que va a mandar su propio proyecto. Y bueno, cuando estábamos ahí esperando que entrara, vino la pandemia y se paró todo. Pero estamos a la expectativa de que apenas se empiece a normalizar un poco, se trate el tema, ¿no es cierto? Nuestro proyecto Claro. está presentado, está vigente. La semana que viene, que cumplimos los 15 años, el 28 de mayo, y es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, vamos a hacer una movida muy grande en todas las redes, reclamando que a pesar de la pandemia, el derecho al aborto sigue siendo una necesidad, sigue siendo una emergencia, porque las mujeres en la pandemia siguen produciéndose embarazos no deseados, Tal cual. ¿sí? Y por eso es importante sostener el programa de salud reproductiva, sostener el acceso a los métodos anticonceptivos y el acceso a los abortos que ya son legales. Bien. Bueno, pasamos a otra pregunta, si te parece. Como Eh, vos quieras, yo puedo seguir Dale. hablando. Te pregunto, ¿la campaña de 2019 implicó un freno real o no se trató por la composición del Senado? En el año pasado, Sí, mira, el año pasado para mí básicamente no se trató porque fue un año electoral y las cámaras casi no funcionaron, claro. ¿no? Eso, digamos, como, no es que fue un freno, acababa de tratarse en agosto del 2018. El Senado era el mismo, o sea que si vos lo tratabas, era volver a hacer lo mismo para que se te trabara ahí. Tampoco tenía demasiado sentido. La única posibilidad era a fines del 2019, pasadas las elecciones, ¿sí? Claro, Que la única posibilidad era que diputados volviera a aprobarlo y que llegara al Senado con la composición nueva. Pero eso es una cuestión matemática difícil de hacer, difícil de, digamos, vos tenés a todas las fuerzas políticas que acaban de enfrentarse en una elección, ¿no? claro, Y para aprobar esta ley se necesita que acuerden en este tema todas las fuerzas políticas, si no, no sale. claro, sí, Entonces, sí, sí. entonces no era el mejor momento, ¿no? Y el Senado no había cambiado, o sea, en realidad yo creo que no lo frenó nadie más que la realidad, digamos, del. Claro, bueno, y ahora el contexto de pandemia que tenemos. Claro, eso el año pasado. Y ahora, bueno, ahora está todo dado para que se trate y se apruebe, que el Poder Ejecutivo mande un proyecto propio, es un dato importante, Sí, porque una que expresa una voluntad mucho más clara de que la ley salga. No es lo mismo decir discutan a decir esta es mi propuesta, claro, que entrará en discusión junto con la de la campaña que ya está y que tiene muchas firmas y de todos los bloques. Digamos que la voluntad política se expresa mucho mejor con un proyecto y además, indudablemente, ayuda a sumar votos, sobre todo del oficialismo, ¿no? Que por ahí, sin el proyecto del Ejecutivo, son mucho más difíciles. Sobre todo porque, bueno, respondemos también a la idiosincrasia de cada fuerza política, ¿no? Algunas, por más que dicen dejo libertad de conciencia, qué sé yo, pero sabemos que algunas son más verticalistas que otras,
que la disciplina es más fuerte, digamos, en unas fuerzas que en otras. Bueno, acá se juegan todos los factores, digamos, al momento de tratar una ley de estas características y de votarla, ¿no? Bien. Entonces, ¿vos consideras que una vez retomado el ritmo normal, por así decirlo, eh, pronto podríamos llegar a tener hecha una realidad esta ley, desde tu punto de Eh, vista? digamos, desde la campaña vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Apenas se pueda volver a funcionar presencial, digamos, en las cámaras, tendríamos que poder tratarlo. Por lo menos así se ha expresado, vamos a seguir. Se nos complica la movilización, ¿no? Un fuerte importante de esta campaña es combinar, digamos, la acción política concreta con el proyecto en la mano, combinarlo con la movilización y la expresión en la calle, ¿no? Son dos estrategias que tienen que ir juntas para que las cosas salgan. Nosotras Bien, sabíamos, por ejemplo, cuando se trató en diputados, por supuesto, sabemos que haber mantenido 1 millón de personas en la calle toda la noche, parte de la mañana, fue determinante para conseguir esos últimos votos para que la ley salga. Y también sabemos que el 8 de agosto la movilización fue más grande todavía, pero bueno, nos encontramos con un Senado mucho más grande de edad, mucho más conservador, donde tenés 3 por cada provincia, todas las provincias con el mismo peso, donde la influencia de las iglesias sobre los gobernadores y los senadores es mucho más fuerte a nivel de estructural, digamos, y en cada provincia, que por más que sabíamos que los votos estaban difíciles, pero nuestra única esperanza en ese momento era la movilización en la calle, ¿sí? Lo único claro. que podía llegar a torcer alguna voluntad y que la ley salga era que escucharan y que vieran esa movilización en la calle. Ahora estamos complicadas porque sabemos que va a pasar tiempo para que podamos hacer una demostración y además, digamos, la gente, digamos, los jóvenes, los grandes, todos, es como que nosotras sentimos que están esperando la más mínima convocatoria y ahí están, ¿no? La presentación del proyecto del año pasado, el 28 de mayo, fue una multitud enorme que ni siquiera nosotras la esperábamos. Lo único que estábamos haciendo era volviendo a presentar, pero bueno, ahí te das cuenta que la demanda está ahí, que es hacer la convocatoria y ya está, ¿no? Bueno, se nos va a complicar combinar eso ahora, Bien. pero también tenemos confianza en que crecimos mucho más como sociedad y llegamos mucho más a la política, que está mucho más instalado. Y se visibilizó mucho más también Exacto, exacto, por todos los ámbitos. sí. Así que sí, nuestra consigna es aborto legal 2020. Creemos que apenas pase esto, se pueda ir volviendo un poco a la normalidad, tiene que salir. Ojalá. Bueno, te pregunto, la consigna de la campaña se refiere también a la ESI y a la anticoncepción. Eh, cómo consideras el estado de situación del acceso a los métodos anticonceptivos y con respecto a la ESI? Bueno, eh, con respecto al acceso a los métodos anticonceptivos, es algo que se viene peleando hace mucho. La ley que creó el programa es del 2002, se reglamentó en 2003, se consiguieron fondos para comprar los métodos anticonceptivos, distribuirlos en las provincias, que son todas cuestiones que ayudan.
pero digamos que estamos mucho mejor que antes, pero no es sencillo. En todos lados te encontrás con los sectores que nosotras llamamos antiderechos, que tienen una acción política concreta sobre los servicios de salud, eh, lo que hace que la distribución sea irregular. Estamos mucho mejor que antes en las ciudades grandes, diría yo, Claro, donde tenés más efectores, hay una práctica más importante, donde también la misma campaña que ha crecido muchísimo y tiene redes como el socorrismo y la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que están dentro de los servicios de salud, han ayudado un montón. Entonces ahora hay mucho más acceso a los métodos anticonceptivos. Eh, y digamos que, bueno, pero hay provincias que siguen siendo más difíciles, ¿no? Porque según el servicio que te toca, al que vas, podés acceder o no. Les cuesta mucho entender que si tenés 15, 16 años, estás en todo tu derecho, sin ninguna autorización de nadie, a recibir los métodos, a recibir la información, la asesoría, el método que mejor va con vos, ¿no? Eso cuesta mucho en los lugares más chicos. Por eso también es importante la educación sexual integral, ¿no? Digamos, el lema de la campaña tiene ese planteo porque expresa ahí la integralidad de los derechos, digamos, de los claro. derechos sexuales y reproductivos. Por eso dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y las dos primeras consignas ya tienen su ley, estamos peleando la tercera. Y por el cumplimiento de todas, ¿no? Porque como todas las leyes que afectan directamente a las mujeres y a otras identidades sexuales, cuesta mucho su cumplimiento, todas, ¿no? Tenemos mucha legislación, la de violencia, la de parto humanizado, no sé, tenemos una lista enorme de leyes que no se cumplen y que hay que estar encima para, para que se cumplan. Pero digamos, esa triple consigna expresa la integralidad y porque estamos convencidas, es el enunciado de los derechos humanos, digamos, y el derecho a la salud como parte de los derechos humanos, que esa es la forma y es la forma de que haya menos abortos. Si vos tenés educación, ¿sí? Si tenés el acceso a los métodos y el acceso Tal al cual. aborto legal. Entonces, eso es lo que disminuye la cantidad de abortos, no la penalización, ¿no? Claro. Eh, Respecto a la ESI, que es del 2006, el cumplimiento es muchísimo peor que porque hay resistencias muy grandes, digamos, hay mucha resistencia docente, sobre todo de los directivos, porque no ha habido una buena capacitación y una capacitación, como le llaman los docentes, en servicio, ¿sí? Claro. Esta es la capacidad, o sea, en servicio, pagado, como puede ser cualquier otra capacitación sobre otros temas. Esto la tienen que hacer por las suyas, conseguir dónde hacerlo, fuera del horario de clase, en las horas libres. O sea, requiere como mucha voluntad, mucho querer del docente, dar ESI, se tiene que preocupar un montón, se tiene que enfrentar con los directivos. Es complicado porque a pesar de que la ley es del 2006, que los contenidos curriculares son muy buenos, que están de hace años, cuesta un montón. Y por supuesto que igual hay avances, de a poco hay avances y la discusión del 2018 del aborto ayudó un montón, porque una de las consignas clarísimas que tenían todos y los que estaban en contra también
era que había que dar educación sexual integral para no llegar a el embarazo no deseado y el aborto. Sabemos que desde las posturas contrarias esto era simplemente una pose y no una convicción real, ¿no? Porque la educación sexual que piden no es la que está en la ley, ¿no? Sino que claro. quieren, no es ESI integral con información científica pertinente, sino con todo un bagaje de preceptos morales y religiosos, ¿sí? Que están en todo su derecho de hacerlo en su casa, pero no en la Sí, escuela. no con el otro. Porque lo que cuesta entender es que la educación sexual integral es un derecho, que es parte del derecho a la educación, es un derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de todo el país desde el nivel inicial. Eso cuesta entender. Nadie Claro. lo toma como que es un derecho de las niñas, ¿sí? Privarlo a De nuestra niñez y información. nuestra juventud de esa educación sexual hace que tengamos el número de abusos que tenemos, el número de embarazo adolescente que tenemos, y mirá, hace poco el Ministerio Público Tutelar, se llama acá, de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a través de un convenio a recibir denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y una de las primeras informaciones que saca es que el 80% de las denuncias, estamos hablando denuncias concretas, legales, ¿no? Sí, sí, sí. De abuso en niñas, niños y adolescentes, el 80% se produjo después de haber tenido educación sexual integral. Y eso muestra claramente, digamos, lo que significa no dar, La importancia privar de del tener o no derecho, tener ese. exactamente, lo importante que es en la prevención del abuso. Y además es una política pública a largo plazo de prevención de la violencia, porque lo que está desde el inicio en la ley de ESI es el promover la igualdad de trato y de oportunidades entre varones y mujeres. Eso está, y en todos los contenidos curriculares está. O sea, promueve relaciones más horizontales entre varones y mujeres que apuntan en contra de esa discriminación, ¿sí?, cultural que está en la base de la violencia. Entonces, es una política a largo plazo contra la violencia hacia a las mujeres y otras identidades sexuales. Por eso también genera tantas resistencias, porque culturalmente va a la raíz de la discriminación hacia las mujeres, a la raíz de por qué nos consideran inferiores, por qué tenemos estereotipos de qué tenemos que hacer las mujeres y qué que los varones trabajan y están en lo público y afuera, y las mujeres adentro, en la casa, son madres, cuidan y demás, y esa actividad en lo público es la que tiene una jerarquía y la nuestra no, ¿no? Entonces, la ESI apunta a ir sacando, derribando esos estereotipos. O sea, es una política a largo plazo muy importante y cultural, y por eso también genera tantas resistencias. Claro. Pero ya te digo, se va avanzando y los resultados se van viendo muy rápido, ¿no? Estos números Por suerte. Sí, o sea, quiero decir, vale la pena pelearla, Falta falta muchísimo, pero mucho. Dentro de la campaña hay una red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que vinieron peleando todos estos años para que se incluyan dentro de la currícula de la ESI el aborto. Porque en Argentina hay abortos que son legales, ¿sí? Entonces una chica, no sé, de 13, 14, 15 años que queda embarazada producto de una violación
o está en peligro su salud o su vida, tiene derecho a interrumpir ese embarazo. Entonces, bueno, vinieron peleando porque se incluya el aborto dentro de la, de la ESI, y en el año, a fines del 2018, el Consejo Federal de Educación, donde están todos los ministros de educación de todas las provincias y demás, aprobaron una resolución que la tendrían que ver porque es muy buena, la resolución 340 del 2018, donde fijan, se llama núcleos prioritarios de aprendizaje. Dentro de esos núcleos prioritarios de aprendizaje, para el nivel secundario han incluido el aborto, los abortos legales que están en el 86, ¿no? Ajá. Que es un avance enorme. Y además, por eso recomiendo que la miremos a esta resolución. Además, cuando se sancionó la ley de ESI en el 2006, todavía no estaba ni la ley de matrimonio igualitario, que es del 2010, ni la de identidad de género, que es del 2012. Entonces, dentro de estos núcleos prioritarios de aprendizaje aparece, ¿sí?, el tema de la diversidad sexual, el tema de la identidad de género, que es muy importante, ¿no? Súper importante. Porque la ley quedó vieja, digamos, ¿no? Claro. La ley de ESI toma como base la 25673, que es el programa de salud sexual y reproductiva, la ley, la 26061, que es la de derechos de niñas y adolescentes, es la que incorpora la Convención de los Derechos del Niño, digamos, a nuestra legislación, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esas son las que toma de base la ley de ESI. Entonces, se ha quedado corta porque hay que incorporar lo que vino después. Claro, tal cual. O sea que hay muchísimo para trabajar y para hacer con estos temas, digamos. Claro. Es interesante si les interesa meterse en el Facebook de la red de docentes por el derecho al aborto, porque hay materiales, han hecho folletos, hacen mucha capacitación a docentes sobre ESI, y está interesante para verlo. También han hecho una encuesta. Bueno, sí, para adentrarse más en el tema, cómo lo están abordando en este momento. Exactamente. Y además hay reclamos específicos importantes. Por ejemplo, acá en el profesorado Joaquín B. González se llama, donde estudian muchísimos docentes, hay un postítulo, se llama postítulo de educación sexual integral, que cada 2 por 3 lo quieren cerrar. Entonces hay que estar ahí defendiéndolo. Este es un momento que hay que defenderlo porque otra vez quieren cerrarlo. Y bueno, yo creo que hay que estar y hay que ser parte de todas esas movidas que es de defensa de derechos y que redunda en una mejor vida para todos. Claro, tal cual. Bueno, pasamos a otra pregunta que ya nos va quedando poquito tiempo. ¿Cómo evalúas las presiones de los sectores antifeministas y ultraconservadores ante estos temas? Bueno, la reacción, digamos, también cómo es la situación en Capital con estos grupos también específicos. Bueno, últimamente vienen, digamos, como increciendo, ¿no? Y sobre todo después que se sancionó en diputados, ahí se organizaron mucho más y la arremetida fue mucho más fuerte. Y a fines del 2018, cuando se intentó modificar la ley de ESI para hacerle un poco estos cambios que te comentaba recién, la reacción fue tremenda y salieron con Mis hijos no te metas, y había otra campaña que se llama Yo no permito, algo así.
eh, bueno, donde se expresa claramente esta, digamos, esta falta de el no pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Sino como que están bajo la tutela de los padres, por eso dicen con mis hijos no te metas. Claro, Eh, Cuando desde el Estado hay que meterse, además esto está en una ley, ¿sí? No, digamos, las reacciones han sido tremendas, pero también es difícil ir para atrás. Acá hicieron una campaña, por ejemplo, donde le decían a los padres que manden telegramas a las escuelas diciendo que no permitían que a sus hijos les den educación sexual integral, eh, que muchos lo hicieron. Y ahí, bueno, dependés un poco de la escuela, de las autoridades, de los docentes, qué es lo que ocurre, pero es muy difícil ir contra una ley. No se necesita el permiso de los padres para darles ese a los chicos, de claro. entrada, digamos, porque es un derecho de ellos, ¿sí? Este, o sea que igualmente amedrenta, por supuesto, ¿no? No ayuda, digamos, no ayuda. Pero da la impresión de que estuvieran muy perdón, a la defensiva, ¿no? Van atrás de, digamos, yo les tengo respeto, por supuesto, porque tienen una influencia importante. Y sobre todo, el año pasado, que fue un año electoral, eh, se meten en las listas, porque sobre todo los evangélicos hay grupos que tienen una política de meterse en las listas electorales y llegar ellos personalmente a las cámaras. Ya en diputados teníamos un pastor de antes que sigue estando y ahora creo que se suman 2 más, o 3 más se han sumado. Pero yo tengo mucha confianza en que le vamos a ganar, que la discusión ya se la ganamos y que están a la defensiva. Claro. Eh, digamos, van a seguir haciendo de todo, pero es muy, digamos, nosotros estamos por un derecho, estamos por la positiva. Ellos están porque no quieren ningún derecho, no quieren que la ESI, no quieren los métodos, no quieren el aborto. Digamos que ya de movida, este, me parece mucho más difícil la pelea para ellos, ¿no? Porque es contra el avance que se viene, contra esto que yo te decía antes, que tenemos futuro porque son chicas y chicos muy jóvenes los que están peleando Claro. junto con nosotros. Tengo confianza en que les podemos ganar a pesar de que ellos se han organizado en el mundo, a pesar de que hay una oleada conservadora que no solo tiene Argentina, sino que produjo a Trump, que produjo a Bolsonaro en Brasil, que produjo, no sé, que en España cada 2 por 3 van contra la ley de aborto. Eh, pero bueno, yo creo que la política tiene que prepararse para esto, para este enfrentamiento. Eh, Nosotras, yo particularmente critico mucho cuando se hacen acuerdos con los derechos, ¿no? Porque los sectores evangélicos, por ejemplo, que tienen desarrollo territorial y demás, que se conversa con ellos y los gobiernos hablan con ellos para distribuir la ayuda social. Fue clarísimo el año pasado con la gobernadora Vidal, salió en todos los diarios, que los evangélicos le dijeron, nosotros te ayudamos, pero vos tenés que garantizar de que no van a avanzar con la modificación a la ESI, que era lo que estaba Claro. en ese momento. ¿Sí? O sea, lo que la política pone en juego son derechos, son avances en derechos. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es donde hay que estar alertas y no permitirlo, ¿no? Digamos. Total,
se buscará la forma de distribuir esa ayuda social, si quieren hacerla o no, pero no que lo que esté en juego sean derechos de las personas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Julia, ya nos quedan poquitos minutos, así que para ir redondeando te hago una última pregunta. Sobre qué nos podés contar acerca de tu presente militante. Bueno, es lo más complicado porque, bueno, porque creo que partidariamente estamos complicados todos, porque, bueno, nos hemos ido desdibujando un poco en el último tiempo y, bueno, y sabemos todas y todes que hemos perdido lugares importantes, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay que apoyarse en todo lo que se hizo antes y en todo lo que hemos logrado como socialistas en cuestiones concretas, cuánto hay de lucha del socialismo en cada uno de esos derechos que se fueron logrando a lo largo de la historia, y no digo solamente de los últimos años, sino desde siempre en la política argentina. El socialismo siempre tuvo mucho que ver con la sanción de todas las leyes que resultaron avanzar en derechos para los trabajadores, las niñas, los niños, las mujeres. Yo creo que tenemos que inspirarnos en eso para lograr que el partido crezca más y recuperar los lugares de representación, mostrar cómo hemos gestionado, donde hemos gestionado en Rosario, en Santa Fe, y cómo cómo las políticas son mucho más fuertes, sobre todo en salud, en educación. Creo que tenemos que mostrar mucho más lo que hacemos, lo que hemos hecho, e inspirarnos en eso para crecer, básicamente, y recuperar nuestra identidad socialista, que lo siento yo que un poco la hemos perdido, ¿no? No Tal sé, cual. ustedes, por ahí en Rosario, como siempre tuvieron mucho desarrollo, esto no lo sienten, pero los que estamos en otros lugares, sí, ¿no? Bien. Bueno, no sé si en los últimos 5 minutos que quedan quedó alguna pregunta de los espectadores. A ver si alguien quiere preguntar algo que les haya quedado. Si no, vamos cerrando. Vamos a tener en cuenta que hay un poquito de delay también. Pero no, en lo general, súper enriquecedora la charla. Nuevamente agradecerte por sumarte a este espacio. Eh, Súper entendible todo. No, Ahí yo le está un agradezco a aguante Julia. ustedes, espero que les sirva, digamos, que le haya cubierto las expectativas, y estoy a disposición para lo que necesiten de los temas que yo manejo, de los ámbitos donde estoy, para lo que necesiten, ¿no? Bien, acá lo más breve posible. Nos preguntan si tuvieron acceso al proyecto de ley que hizo Fernández y cuál es la diferencia entre el proyecto aprobado en diputados y quién o quiénes asesoraron la realización del mismo. No ¿Se tenemos sabe acceso. algo de eso? ¿Aún nada? No tenemos acceso. Lo único que sabemos es que el proyecto lo hizo Vilma Ibarra con Ginés González García, pero no conocemos para nada la letra. Hemos tenido hace poco reunión de cabildeo de la campaña con diputadas de todos los bloques, incluidos las oficialistas, y tampoco conocían la letra, al menos eso nos dijeron. Pero sí dicen que no va a tener grandes diferencias con el de la campaña. Lo lógico es que no lo conozcamos hasta que se presente, porque bueno, no, la campaña ya puso sobre la mesa su proyecto, y yo entiendo que el Ejecutivo lo ha mirado para hacer el suyo, porque además después hay que consensuarlo en las cámaras. Tengo confianza, sobre todo porque, bueno, la conozco a Vilma Ibarra porque estuvo ella
en la Cámara cuando se trató matrimonio, identidad, la vi trabajar, la vi con mucho compromiso, sé que es feminista, tenía su propio proyecto de aborto, firmaba el de la campaña, pero tenía el propio que era bueno. Espero que siga con esas ideas, digamos, porque todo eso pareciera que va a estar cerca del de la campaña. Indudablemente va a haber una discusión acerca de cómo despenalizamos y legalizamos el aborto entre el proyecto de la campaña y el del Ejecutivo, pero ya es un avance enorme, ya no estamos discutiendo si legalización sí o no, sino que cómo lo vamos a hacer, que es Claro, importantísimo, ¿no? es mucho más importante. Sí. Bueno, Julia, ya nos quedan 2 minutitos, así que cerramos acá. Reitero el agradecimiento por haberte sumado y bueno, a la espera de que esto se normalice y finalmente podamos tener la ley. Bueno, y, participen, apóyennos en las movidas que estamos haciendo para el 28 de mayo. Les voy a mandar todas las cosas. Va a Dale, haber, va a haber, vamos a pasar videos, vamos a hacer tuitazos con aborto 2020, etcétera, todo el 28. perfecto. Ahí vamos a estar apoyando desde nuestro granito de arena, desde nuestras casas, no queda otra. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver nuevamente en las calles pronto. Ay, sí, ojalá. Sí. Bueno, gracias a Bueno, ustedes. gracias, nos vemos. Nos vemos.